Concepción, además docente de la carrera de Antropología. ¿Cómo estás? Bien, Conito, ¿cómo estás? Bien, con un dedito hinchado, te comentaba. Yo estoy aquí sobándome la mano. No, pero bien, acá atento a lo que vamos a estar hablando, porque transparentemos acá. Nosotros copuchamos antes de entrar al programa respecto a lo que significa la temática del día de hoy. Estamos con este ciclo de conversaciones, acercando esta temática tan importante respecto a la historia, al patrimonio, y ponernos en contexto también lo que significa, cómo convergen todas estas disciplinas acá en la región del Biobío, porque muchas veces pasamos por lugares y no tenemos idea del valor histórico que tiene. Así es, hoy día vamos a hablar de los fuertes del Biobío, porque hay algunos que son súper conocidos, que son visibles. La Planchada, ¿cierto? Santa Juana, Nacimiento, que están ahí, forman parte del escenario urbano, ¿cierto? Desde las distintas ciudades de la región. Pero hay otros que están, pero están escondidos, o la gente no sabe que existen, o se han perdido en la historia. Entonces, hay fuertes que algunos han sido cubiertos por la vegetación, claro, y no se ven a simple vista. Incluso pasó en la historia que muchos de estos fuertes se movieron. Entonces, en un minuto estaban en un lugar y producto de que eran destruidos, claro, se trasladaban. Ahí, por ejemplo, vemos uno de San Carlos de Purén que no se ve en la superficie. Cuando uno va a ese lugar, tú no lo ves, pero en esta imagen satelital tú puedes ver que se nota el cuadrado del claro, foso del fuerte. Entonces, si nosotros hiciéramos excavaciones en ese lugar, encontraríamos materiales. De hecho, yo conozco ese lugar y está lleno de materiales en el piso, pero lleno. ¿Qué, por ejemplo, encuentran así hay restos de cerámica antigua. Ese es el de... No me acuerdo cuál es el de... Ese no me acuerdo cuál es. Pero hay restos de cerámica antigua, hay restos de mayólica, hay restos de teja, hay restos de un montón de materiales de la época colonial, que es en el momento donde se fundan estos fuertes. Y esto se hace en el... Bueno, Pedro Valdivia es el que empieza a fundar los primeros fuertes de la región, pero esto fue un proceso que dura hasta como yo te decía, hasta que Ambrosio Higgins incluso claro, fue gobernador de Chile. Hay fuertes en Lota, en Colcura, ¿cierto? En Negrete, en San Rosendo, y esto se consolida principalmente a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, estamos hablando de 1600, cuando empieza la guerra defensiva y Alonso de Rivera y otros gobernadores que le siguieron establece un montón de fuertes en el Biobío, ya porque el Biobío se establece como la frontera. Era un lugar estratégico. Ahí se acababa Chile, básicamente. Después estaba Valdivia y Chiloé, pero el territorio continental, para decirlo en términos súper simples, se acababa acá en el Biobío. Y se empiezan a instalar estos fuertes que se empiezan a colocar en lugares estratégicos que te permiten controlar los sectores. Por ejemplo, también había un fuerte, el fuerte San Pedro, donde está hoy día San Pedro de la Paz. ¿Ya? Ahí también había un fuerte, donde está la salida si no me equivoco, es donde está la salida del actual puente Yacolén. ¿Ya? Sí, sí. No, mentira. No, ¿cómo se llama? Patricio Elwin se llamaba. Ese. Ahí estaba el fuerte San Pedro. Mira. Y también ese fuerte queda destruido, se pierde en el tiempo. Fuertes que se usan hasta la guerra de independencia, incluso hasta la guerra muerte. Pedro, te preguntaba antes de entrar acá, ¿esto es protegido? Porque una cosa, como tú señalas, es la vegetación, que puede pasar ahí el tiempo y la ciudad fue creciendo alejado de esto y quedó ahí a la que te criaste. Pero, ¿tiene algún tipo de protección? ¿Cómo se diferencia? Se van destruyendo, bueno, propio de la guerra en el momento, pero el tiempo, los terremotos, las personas que no saben lo que es, etcétera. Mira, depende, porque hay algunos fuertes que se les considera arqueológico y por el solo Ministerio de la Ley se consideran que deberían estar resguardados. Ahora, como yo te decía, no todos los sitios son conocidos y hay algunos sitios que han sido destruidos antes de que apareciera la ley. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que yo te comentaba de que arriba en el Cerro Chepe, donde están los estanques de agua, ahí había un fuerte, que era el fuerte del Cerro Chepe. Y obviamente cuando se instalan los estanques ahí, ya no había fuerte, pero lo más probable es que se hicieran excavaciones, a lo mejor encontraríamos algo. Y en general este proceso de excavación y de lo que podemos encontrar, porque claro, tú nos señalabas algunas cosas que se han encontrado en algunos fuertes, pero ¿cómo se puede decir, no sé, tú quieres hacer una investigación,
a ver, veamos qué podemos encontrar. ¿Cómo es ese protocolo? Además, ¿hay algún interés también de las diversas entidades en eso? Mira, en el caso de las cosas que estamos haciendo nosotros, hay dos formas que hemos hecho esto. Uno fue en lo que yo te comentaba hace un tiempo en San Rosendo. Cierto que ahí fue una iniciativa de la municipalidad que nos pidió que fuéramos a trabajar con ellos y pudimos encontrar con unas estructuras, ¿cierto?, de cerca del sector que ya lo conoces con el nombre de la Plaza de los Dinosaurios, unas piedras grandes, canteadas, que son súper bonitas. Ahora este año nos ganamos un proyecto que tenemos que empezar a ejecutar este año, con colegas de la Universidad Católica de Santiago, donde vamos a hacer estudios en el Fuerte Vallenar, que está en Antuco, y en el Fuerte Príncipe Carlos, que está en Santa Bárbara. Pasa que muchos de estos fuertes están en sectores que son de terrenos de privados. Entonces ahí, si bien los fuertes están protegidos y están declarados, tú igual tienes que pedir permiso para entrar y contar lo que vas a hacer y todo el tema. Entonces, no es que sea complicado, pero sí es un trámite más que hay que hacer, ¿ya? Entonces, obviamente la idea es que cuando estos fuertes se van encontrando y nosotros podemos ir acotándolos e identificarlos, la idea es que esto se comunica al Consejo de Monumentos Nacionales para que ellos lo consideren, ¿cierto?, dentro de su catastro y lo salvaguarden, ¿cierto?, y notifiquen a los dueños de que tienen que cuidar estos sitios. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si un dueño de un terreno no sabe que hay un fuerte? Sí. Puede pasar el arado, puede decir, esto simplemente son piedras, y le va a votar por falta de conocimiento, en el fondo. Y ahora, otra cosa que estamos haciendo con un colega que está terminando su tesis, está estudiando, y él, de hecho, en la imagen que se veía recién, se veía que el terreno está varado. Entonces, lo que pasa es que la persona no sabe que hay un fuerte y le pasa el arado encima y va moviendo los materiales, los va rompiendo. De nuevo, es por falta de conocimiento. Bueno, y lo otro que hemos estado haciendo con un colega que está casi por terminar la carrera, es que localizamos todos los fuertes que alguna vez estuvieron construidos en la ribera del Biobío. ¿De cuánto estamos hablando, Brox? ¿De cuántos? Sí. Mira la imagen. Ah, chuata. Son muchísimos. Y la verdad es que esto fue identificado por unos grupos de arquitectos que estaban haciendo una investigación en la zona, y ellos fueron localizando algunos fuertes que estaban, como yo te decía, perdidos. Algunos que dicen que todavía están bajo la ciudad, otros que son existentes. Los puntos rojos son los que se conocen y que son monumentos históricos. Los blancos son los que quedaron bajo la ciudad, y los negros son los que encontraron ellos y que los postularon a monumento histórico. Disculpa, claro, ahí estamos viendo los años, como tú nos señalabas, 1560, 1777, si no me equivoco, que el más... Exactamente, hay uno en 1788. Sí, ese es como la Fuerte Vallenar, Fuerte Príncipe Carlos. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo con este colega es que hicimos un mapa parecido a este, con algunos otros fuertes más, y los posicionamos y nos empezamos a dar cuenta de que hay como una suerte de patrón en la instalación de los fuertes. Los fuertes se instalan casi todos con un lado del fuerte que no está cerrado, sino que da al río. Entonces, ¿por qué? Porque era más fácil desembarcar, y si había un alzamiento, era más fácil arrancar por el mismo río. ¿Ya? Y lo otro es que están a una altura no tan alta, a pesar de lo que uno podría pensar, que están muy altos, pero están, ponte tú, a 10 metros de altura, a 11 metros de altura desde la ribera del río. El más alto es el Cerro Chepe, que está a 100, debe estar como a 70 metros de altura. Y lo que hicimos con este colega fue que empezamos a ver con un programa que hay, programa de información geográfica, que te permite ver las cuencas visuales. Es decir, tú parado en ese sector, tú puedes decir, calculando una altura promedio, y la altura donde podría estar arriba de una muralla y un fuerte, porque obviamente esto está a 10 metros de altura, pero después tienes que calcular el fuerte el alto de la muralla, y tú parado encima, ¿qué es lo que alcanzas a ver? Ah, mira. Y no sé si tú viste El Señor de los Anillos. ¿No has visto El Señor de los Anillos? Me retiro. No me hagas eso, por favor. Hay una parte del retorno... Pero sí vi Harry Potter y falleció el actor que... Sí, de Hagrid. Sí, para que vean que estamos viviendo en directo. Y bueno, hay una parte del Señor de los Anillos donde una ciudad se comunica con otra y van prendiendo unas almenas. Y lo que nosotros nos pudimos dar cuenta es que si tú te paras en los fuertes a cierta altura, las cuencas visuales se tocan. Entonces, y así no pierden ningún rastro. Exactamente. Entonces, si una persona parada con un catalejo en un fuerte podía ver lo que está a de distancia, es que lo que podía estar pasando en otro. Entonces,
hay una planificación y hay una estrategia de dónde se estaban instalando los fuertes, porque incluso donde está la vuelta del Biobío, donde está Hualqui Chihuayante, ¿cierto? Claro. Incluso ahí hay un par de fuertes que le dan la vuelta y se ven con Santa Juana los articula. Oye, la comunicación que había para poder hacer eso y el trabajo de... Había un trabajo de ingeniería, finalmente, Sí, y de porque- planificación, y estas construcciones no son al azar. Ya, entonces, por ejemplo, San Diego Tucapel es lo que yo te decía, ese fuerte está tapado por la vegetación, es monumento histórico, pero tú vas y no puedes entrar. ¿Tenían un Google Maps? Sí, tú estás lo puedes ver por Google Maps y se ve, ese es Oye. el San Carlos de Purén, el nuevo, el que es monumento histórico. Y si tú te fijas, ahí es lo que yo te decía, está justamente al lado del río. Sí. Hay un lado del fuerte Qué que da bacán. directamente al río, porque por ahí era más fácil entrar y más fácil salir. Entonces, y este fuerte es el que se movió, el que yo te mostraba recién, el que estaba arado. Sí, el que Este en un minuto dice, ya, ¿saben qué? Movamos el fuerte al otro lado del río. ¿Por qué? Porque las comunidades mapuches, en ese tiempo que vivían allá y Ya. cuando hacían parlamento, le dicen, oye, si la frontera del río está al otro lado, ustedes tienen un fuerte a nuestro lado. Ahora, lo otro que hay que tener claro es que, si bien esto fue una frontera, esto no fue un límite formal, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Las personas que vivían en los fuertes y los mapuches que vivían al otro lado del río comercializaban entre ellos, se vendían cosas y intercambiaban productos, intercambiaban ponchos, aros, y les pasaban del otro lado, qué sé yo, cerámica y todo. Entonces era una relación fronteriza que en ¿Sabes? tiempos de paz era súper estable. Que me encanta esto de cómo se van mezclando los temas, porque lo hemos hablado con Nelson Lobo. Nos ha comentado respecto a esa frontera y cómo se daba también esa relación en tiempos claro, de buenas relaciones. De buenas relaciones, sí. Entonces, pensar de que esto era una frontera así como súper estricta, como las fronteras de un país Como nos actualmente, hacen creer muchas veces. como te hacen creer muchas veces, no era tan así. Y de hecho, tú estás ahí en ese punto de San Carlos, pero al otro lado del río tienes sitios arqueológicos de mapuches, de colonias, donde aparecen principalmente restos indígenas, pero con algunos pedacitos de cerámica española. Claro. Entonces, porque ese intercambio se daba y fluía. Es como lo que se ahora la interculturalidad. Pues, nos vamos mezclando con Exactamente. todas las Entonces, cosas. como te digo, la frontera del Biobío no fue una frontera rígida, fue una frontera bastante laxa, porque además los fuertes estaban distanciados, entonces habían sectores de la frontera que no estaban cubiertos, y donde se daban estos puntos la gente se comunicaba y intercambiaba. Pedro, tú señalas que los cambiaban de ubicación literal, ¿se cambiaban de Literal. ubicación o se dejaba ahí como a medio construir, dejémoslo aquí desarmadito para que no sirva para otra cosa y moviendo literal? Literalmente en el caso de San Carlos, literalmente el fuerte se desarmó Ya, ojo, pero y el trabajo se volvió a construir en otro lado. Ahora, seguramente si nosotros hacemos excavación, y de hecho en Tiene el que fuerte de quedar San Carlos, algo abajo. hemos encontrado rocas grandes cerca de la ribera del La Biobío base. que son las bases, porque muchos de estos fuertes, por ejemplo, el fuerte de La Planchada, que lo comentábamos, ¿te acordás? La primera vez que conversamos de que José Garró lo construyó pensando en que iban a llegar los piratas. Sí, 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 sí. Entonces, José Garró construyó un fuerte que resistiera un ataque de un bombardeo de piratas. Entonces, por eso el fuerte de Penco es de piedra y son piedras tan grandes. Claro. Y es piedra completa hacia arriba, porque esto está diseñado para recibir una bala de cañón. Y por eso el fuerte no se ha caído por los terremotos. Piensa que el terremoto está de 1680 y algo, 1683, 1685 por ahí, y está en pie. La ingeniería, oye, de esos Entonces, años. y además piensa que lo que sabemos por las crónicas es que el fuerte de Penco, lo que nosotros vemos es solamente el tercio superior de la muralla. Ah, porque Todo el va resto está cambiando, debajo de la arena. sí. O sea, hay 2 veces más para abajo de fuerte. De hecho, lo que se ve, el escudo que se ve ahí, era la parte alta de una puerta que entraba al fuerte. Mira. Entonces, es mucho más grande y está diseñado para eso, para resistir un ataque. Pero hay otros fuertes que tienen una base de piedra y que arriba tienen una empalizada, tenían palos. Entonces, Ah, ya, esos era palos mucho más fácil. no se conservan porque se pudren o porque se Sí. queman o porque cualquier tiempo. cosa, el tiempo. A diferencia, por ejemplo, del fuerte de Nacimiento, que el fuerte de Nacimiento es de ladrillo. El fuerte de Nacimiento no es de piedra. El fuerte de Nacimiento es de ladrillo y es como... Pero también ha sido una excepción porque los fuertes, como yo te decía, cuando los destruían, ahí vemos las bases del Sí. del fuerte Negrete, que son puras piedras, y para arriba esto tenía una empalizada, tenía troncos, palos. Ya, El fuerte de San Rosendo también se describe que era igual. Piedras abajo, que fue lo que nosotros encontramos, piedras abajo y para arriba empalizada. Ahora, los fuertes no es que quedaran de manera permanente y que están iguales que como se fundaron. Como yo te decía, los fuertes eran destruidos
Pelantaro destruyó muchos fuertes, después el Mestizo Alejo otros más, ¿cierto? Y tantos más. Y los fuertes se destruían y quedaban abandonados y después los españoles iban y los volvían a construir y los mapuches se volvían a levantar y los ponían. Entonces, cada vez que se destruían o cada cierto tiempo les hacían mejoras a los fuertes. Entonces, por eso el nacimiento termina siendo de ladrillo. Sí, es que pensando más allá de lo que pasaba en ese momento de la destrucción, de que, etcétera. Pero el paso del tiempo, los mismos terremotos. Sí, o sea, como te digo... Porque ¿cuánto ha pasado terremoto importante hasta la fecha? Absolutamente, o sea, piensa que el primer terremoto registrado en la historia de Chile está en Penco, cuando Concepción era Penco. Se cambia... En 1570. Y después, ese es el primer histórico que está registrado en Chile y después terminamos con terremotos de la zona el 2010. Claro. Entonces, y entre medio está 1835, 1731 y tal. Entonces, 1730, 1751 y otros entre medio más chicos. Entonces, el terremoto del 60. Y aún así, si tú te fijas, muchos fuertes se mantienen. Entonces, tienen unas fundaciones súper grandes y súper profundas. Ese es el Cerro Chepe, donde había un fuerte allá arriba. Y esa vista nunca he subido. ¿Tú has ido? Yo he subido, pero a la puntilla que da hacia el Biobío. Y sí. Si la vista es espectacular y de arriba, me imagino que mucho más. Entonces, ahí tú te fijas, lo más probable es que cuando aplanaron para hacer los estanques, lo más probable es que haya volado parte del sitio. Y ahí uno sitio. puede pensar por lógica, madera, Madera, lo más probable es que haya... de hecho, lo funda Alonso Rivera. Porque la idea de él era controlar lo que pasaba al otro lado, porque al otro lado estaba el fuerte de San Pedro. Sí. Entonces, había y estos fuertes además van marcando una ruta, porque la ruta que iba porque también hay gente que dice, pero ¿por qué un fuerte en Lota, por ejemplo? ¿Por qué el fuerte de Colcura? Y lo que pasa es que había una ruta que conectaba Concepción con Valdivia, por la costa. Y eso partía en Concepción, que estaba en Penco, ¿cierto? Pasaba por San Pedro de la Paz y después se iba dando la vuelta, pasaba por Colcura, después se metía un poquito para adentro y terminaba en Mariquina, y de Mariquina llegaba a Valdivia. No sé si podemos ver nuevamente la imagen de este mapeo, porque los de Talcahuano como que no... Lo que pasa es que los de Talcahuano son un poco posteriores. Cuento aparte. Lo que pasa es que piensa que Talcahuano se funda en 1764, ¿ya? Y se funda Talcahuano porque Concepción se traslada de Penco para acá después del terremoto. Y Concepción queda sin fuerte. O sea, perdón, sin puerto. Sin costa. Sin costa. Entonces, las autoridades españolas en ese momento dicen, bueno, igual necesitamos un puerto. ¿Dónde instalamos el puerto? En Talcahuano. Instalan el fuerte en Talcahuano y empiezan a aparecer distintos fuertes en los dos lados de la bahía. Antes también había otros, pero empiezan a aparecer mucho más fuertes y se hace de hecho como donde está en angostura de cuando uno va hacia Talcahuano. ¿Ya? Ahí se hace una línea de fuertes que cortaba el acceso. Esos fuertes, que está más o menos a la altura de Perales, ¿ya? Por ahí más o menos estaba como la línea de fuertes. Y esos fuertes se ocupan hasta la Guerra de Independencia. Ciertos fuertes quedan hasta mucho tiempo después. Y después lo que pasa con el crecimiento urbano de Talcahuano es que muchos de esos fuertes quedan destruidos. Oye, no, claro, dimensionar esto, y yo sigo pegada con esto de cómo dura con el tiempo, de que uno dice, oye, sí, pues toda la cantidad de terremotos y en sí lo que pasó en contexto más de guerra. En estos momentos, lo que tú señalabas respecto a la protección que hay, y en estos momentos también respecto a quizás alguien, no solamente de lo que pasa acá en el Gran Concepción, me refiero a la región del Biobío, en otras partes del país, al momento de decir, ¿sabes qué? Me estaba sonando esto medio extraño aquí en mi parcela, en mi casa, etcétera. ¿Cómo ahí pueden... Mira, un conducto regular? El conducto regular es avisar. ¿A quién se avisa? Lo primero es avisar al Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene una oficina técnica acá en Biobío, ¿ya? Que está en la diagonal, casi con Orompello, ya cerquita de esa esquina. Ya cerca del Colegio Médico. Cerca del Colegio Médico, ya. Pero un poquito más hacia tribunales. ¿Ya? Y si no, pueden avisar también en el Museo de Historia Natural de Concepción. Y si no, me pueden contactar a mí y yo aviso. ¿Ya? A mí varias personas, también gracias a que aparezco acá conversando contigo, me mandan mensajes por Twitter o me mandan correos y me dicen así como, encontré tal cosa en mi redes campo. Sociales, pues, Pedro? Sí, es que yo puedo dar mi correo porque mi red social es muy poco formal. El correo, entonces. El correo es pandradeM@udec.cl.
pandrade.m@udec.cl y si Sí. tienen ahí una duda respecto a temas arqueológicos, hay un asesoramiento. Sí, de todas maneras, y lo mismo, como digo, las municipalidades siempre yo creo que son llamados a cuidar esto, entonces, porque es patrimonio local también. Entonces, lo importante también es que se puedan articular y generar estas instancias. Estas son las fotos de San Rosendo. Pues ahí se ven, es el trabajo que hicimos, ¿cierto? Y ahí se ve esta roca gigante, sí, porque que está cuadrada, si te fijas la que sí. está en primer plano, está cuadrada y más abajo hay otra también que está cuadradita, ¿cierto? Que se le dio esta forma que formaban las partes de las bases del fuerte. Ahora, esta parte de San Rosendo ha sido tan intervenido por el crecimiento urbano de la ciudad que está destruido y porque también este fuerte fue abandonado mucho antes que el resto de los fuertes. Este fuerte era chiquitito y de hecho este es uno de los fuertes más esquivos en la literatura, sale muy poquito. Es muy poquito y este fuerte tiene... ¿Por lo pequeño y no le dieron importancia o...? Lo que pasa es que es pequeño comparado con los otros. Claro. Y este fuerte además tiene pelambre porque tiene copucha. Porque yo revisé, cuando tuve que hacer el informe me metí a ver, y hay el chismecito es que hay un gobernador que dice, no, este fuerte lo fundé yo. Y después viene Alonso Rivera y dice, no, mentira, el fuerte lo fundé yo. Este no fundó nada. Así y es como, él dijo que había fundado un fuerte en San Rosendo, pero cuando yo llegué no había nada. Entonces, hay no está claro cuándo se funda, quién lo funda, dónde lo construye por primera vez, si se movió o no se movió. Entonces, este fuerte es súper interesante y una de las cosas importantes que tiene es que... Es alto. Es alto, sí. Sí, pues 79. Sí. O sea, casi 79, 78.9. Sí. ¿Cómo se llama esto? Esto, lo que nosotros despejamos tiene 13 metros de largo. Y esto tiene para arriba unos 2,5 metros. Entonces, igual lo más probable es que estemos viendo la base del muro y que para arriba haya tenido empelezada. Pero probablemente esto yo te lo había preguntado en otras conversaciones. Mi retención. No, pero en general, esta análisis que realizan en el equipo para poder determinar la fecha. ¿Cómo se va realizando? Porque claro, hay un tema de cómo la conservación, sabemos que el clima y todo esto va variando, además que la vegetación cómo va creciendo, y cómo van encontrando esos detalles y en este proceso de excavación para poder ir determinando ahí la fecha sí. más o menos. Mira, lo primero, el proceso de excavación es lento, ¿ya? Muchas veces nosotros nos dicen así como, ¿y excavan a mano? Sí, excavamos a mano. Literal, como uno ve así con las... Tal cual, o sea, depende del terreno, pero por ejemplo en el caso de San Rosendo, cuando despejamos, toda la tierra que sacamos y la vegetación que sacamos fue con una espátula. Con espátula así concretera, con planas, espátula. Ahí no se metió ni chuzo, ni pala, ni picota. Las cosas que hemos excavado en penco, sí se ocupa pala, picota, y plana, y la espalda. Con ahí tienen que estar con una, ¿cómo se llama? Como una faja. Sí, pero no siempre la ocupamos porque somos medio desordenados nosotros. Pero sí, deberíamos ocuparla. Y en este caso, cuando nosotros empezamos a encontrar las piedras, lo primero que nosotros vemos, para nosotros lo más importante, es el contexto. Entonces, cuando tú encuentras piedras que están acomodadas y que todas tienen más o menos el mismo tamaño y que tú ves que están trabajadas, te estás dando cuenta de que lo que hay ahí no es, como en este caso, no es natural. Sí. Un río te puede depositar piedras, pero no te las deposita así de ordenada. ¿Cachai? Entonces, eso es lo primero que nos da un indicio de que lo que está ahí es cultural, es decir, que lo hizo el ser humano. Y en otro caso, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a encontrar en San Rosendo las piedras canteadas, nosotros las podemos ubicar en un momento cronológico relativo de cuando las piedras se trabajaban así, ya cuando existía la tecnología. Entonces por eso nosotros lo podemos ir acotando. En el caso de San Rosendo nosotros no encontramos ningún material extra. Porque se ve como desordenadito, pero no sé. Se ve desordenadito, pero como yo te decía, lo más probable es que eso colapsara. O sea, si tú te fijas, arriba hay un árbol y ves que baja una raíz, la raíz lo más probable es que incluso también haya arrastrado. Entonces, hay un montón de factores que nosotros vamos viendo, además vamos comparando cómo se van comportando las capas de la tierra. Entonces sabemos cuál es la parte que depositó el río y cuál es la parte que no. Entonces, vamos mezclando un montón de ideas y un montón de conceptos que incluso no provienen necesariamente de la arqueología, pero que sí se aplican en arqueología para poder sacar este rollo. Oye, sí, es que saber harto. Te dejo una petición, si es que es posible. Dime. Algo respecto a los elementos que utilizan. ¿Nosotros cuando excavamos? Sí. Mira, como te digo, depende mucho de lo que vayamos a excavar.
Pero el kit del arqueólogo Claro. lleva generalmente una pala, Ya. que lo ideal es que sea cuadrada, porque nosotros excavamos en cuadrado, entonces si te lleva una pala que termina en punta, siempre te queda un hoyito, te queda mal hecho. Entonces generalmente nosotros ocupamos palas cuadradas, ocupamos guantes, porque tenemos que protegernos las manos, gorrito, para el sol, El protector solar. protector solar, no es chistes, todas esas cosas las tenemos que ocupar. Ropa cómoda, tenéis que andar con ropa que te permita excavar. Generalmente nosotros ocupamos ropa de trekking, Ya. porque te protege el sol y es más amplia. Y en caso que Un día voy a venir disfrazado de arqueólogo. Ay, ya no sé, de Porque- verdad, petición, traer una palita, algo, dentro de lo posible también. Un día voy a venir disfrazado de arqueólogo para mostrarte cómo yo ando enterrado. Muy Indiana Jones. Ah. No, ojalá. Y bueno, la pala, la plana, los espátulas, brochas y el arnero. El arnero que es como un colador gigante donde nosotros ya, echamos la tierra sí, para sí, ir sí, separando los materiales de la tierra. Esos son como las cosas básicas de Ya, me de tinca. los A arneros. ver si un día puedes venir. Sí, yo un con día la puedo venir, performance. Ah. yo puedo traer las herramientas y todo, y te las muestro y te muestro cómo se ocupan y todo el Ya, tema. genial, me Así parece. que eso. Acá, Pedro, siempre un gusto que nos acompañen No. conociendo un poquito más de esto y agradecerte como siempre que vengas de manera presencial acá a la comunidad costeña. El gusto es mío. Estamos atentos. ¿Tenemos el correo? pandradem@udec.cl. Ahí si hay alguna duda respecto, Sí. si encuentran alguna cosita. Ahí Me está. demoro en contestar, pero